La paz del Eterno sea con todos vosotros una vez más, dándole gracias al Eterno por su misericordia, por su bondad infinita con que cada día nos bendice, nos guarda, nos protege de estos tiempos tan difíciles, pero maravillosos, donde nos muestra la presencia del Altísimo, la palabra perfecta, profética, para estar apercibidos de los tiempos y de la línea de tiempo que estamos viviendo. Damos gracias al Eterno y oramos en esta tarde. Padre, dirígenos con tu Ruach HaKodesh en esta tarde, en este día, en esta hora. Donde quiera que tu pueblo se encuentre, Padre, lleva la bendición a través de tu Ruach HaKodesh y que seamos todos edificados, para que sea un pueblo edificado para la gloria de tu poderoso nombre. Y todos sabrán que en Israel tenemos Rey Baruch Hashem, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Pues bien, vamos a ir directo al tema, ya que es un tema muy importante, muy relevante de lo que ha acontecido en estos días con la nación de Irán, que la nación de Irán es una de las naciones que están en la profecía, una de las naciones que cuando en su momento el rey Ciro, el rey persa, ayudó a los judíos a llegar a su tierra y a que construyeran el templo para adorar al eterno Yahweh. Esta nación tan poderosa llamada Persia en el antiguo tiempo, y que en 1935 cambió su nombre a la nación de Irán, Islamic Republic. Antes de esto no era una nación islámica, tenía otro tipo era una nación tolerante a las religiones, tuvo diferentes gobernantes, tuvo mucho que ver con el pueblo de Israel, especialmente con el reino del sur, el reino de los judíos. Antes de esto quiero decirles que analizando todos mis libros de historia y de los cuales pues también cuando estaba en el cristianismo, muchos de esos libros comparten enseñanzas, pero realmente están incorrectos prácticamente porque están viendo una escritura con la perspectiva griega y nosotros no vamos a entender una cultura hebrea en una perspectiva griega. Por lo tanto, tuve que tirar muchos de mis libros donde hablan del cristianismo en sus primeros inicios, hablan de Palestina, cosas que la palabra del Eterno no habla realmente, y que realmente, como hemos visto, pues el Imperio Romano fue quien mezcló la política y la religión en el 321 con Constantino, y de ahí fue derivándose muchas dogmas, muchas doctrinas que cambiaron la perspectiva de la historia de la palabra, y por lo cual a través de esos 2 milenios, prácticamente 18 siglos o 19 siglos aproximadamente, hemos vivido en una mentira. Pero como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 3, que en el tiempo de la restauración, mientras Yahshua está en los Amayim, en los cielos, aquí en la tierra está sucediendo la restauración de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, todo esto pues nos trae una enseñanza muy, muy hermosa de lo que Yahweh ha estado haciendo a través de los tiempos, de los siglos, de nuestras generaciones, y cómo se ha ido poco a poco trayendo la verdad con los libros que aparecieron también en las cuevas de Qumran, como el libro de los jubileos, el libro de Enoch, las otras cartas de Esdras. Son muchos libros que estuvieron ahí escondidos, y que incluso la misma Iglesia Católica, junto con Lutero, quitó del medio para que no se viera la realidad. Por ejemplo, Tobías, Sirácides, Tobit, Sabiduría, y todos esos libros que están ahí, Macabeos, que aparecen ahí, pues prácticamente es la voz del pueblo de Israel y del pueblo judío que, donde quiera que ha andado en su trayectoria, ha escrito lo que ha acontecido con los diferentes problemas que se han suscitado en su persecución, en sus persecuciones, y hasta nuestros días, pues hoy aparecen y nos relatan exactamente que la verdad fue ocultada, fue tergiversada para que no tuviéramos el conocimiento. Pero como nuestro Padre Celestial es tan específico y nos muestra que en el final de los tiempos, toda la restauración de todas las cosas, tanto su nombre, sus fiestas, su día de reposo, todo lo que se realiza en el pueblo de Israel vendría nuevamente a estar aquí. Por eso es que muchos de los creyentes cristianos nos llaman judaizantes y todo eso, porque no han leído el contexto, puesto
que han sido guiados por escritores como el que le estoy mencionando, que son escritores que tienen una ideología muy diferente, muy diferente a la que nos enseña la Torá. Entonces, por esta razón no podemos nosotros, no podemos entender ese propósito completamente, porque llevamos una trayectoria diferente. Pero al entrar en la palabra y ver los acontecimientos que suceden ante nuestros ojos, todo esto se unifica para traernos la luz de la cual hoy día nosotros podemos estar seguros y sin temor de que todo esto tiene que acontecer. Incluso el mismo Mashiach, capítulo 24 de Matillahu o de Mateo, nos dice claramente lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Y vamos a ver, también ahí, como decías, los escritores hablan de Palestina, una nación que no existe, que no tiene historia, que no tiene fundamento, que no tiene un día, por lo menos un día como todas las demás naciones, el día de su independencia. Y vemos que el mismo Imperio Romano, que aunque fue vencido en la Primera Guerra Mundial, pero como dice la Escritura, la bestia que fue herida de muerte, pero que revivió. Esa es la bestia que va a ser la última, el último imperio, que va a ser la que habla la Escritura, donde nos vamos a enfrentar a persecuciones, a cosas bien, pues muy difíciles que ya comenzaron, pero que es la realidad de lo que nos ha tocado vivir. Entonces, vamos a entrar a la palabra y vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 17, que es la base de lo que vamos a entender, a hablar de esto en este momento, y deseamos que todos podamos entender un poco de lo que nuestro Padre Celestial nos está enseñando en su palabra. Apocalipsis capítulo 17, donde dice la palabra una revelación que le fue dada al apóstol Yohanan cuando fue exiliado a la isla de Patmos, donde fue ahí pues exiliado y estuvo solo, pero desde donde el Padre Eterno le dio la revelación de los hechos históricos y proféticos que iban a suceder al final de los tiempos, o sea, hoy, en esta línea de tiempo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice Yohanan en su capítulo 17 de Apocalipsis, o Revelación, versículo 3, dice: y me llevó a un desierto en espíritu, y vi a una mujer sentada sobre una bestia purpúrea, repleta de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y cubierta de oro, y piedras preciosas y perlas, y llevaba en su mano por una parte un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y por otra las inmundicias de su fornicación. Escrito sobre su frente tenía un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de los fornicarios y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Yahshua, y al verla me sorprendí con un sumo estupor. Esto fue lo que recibió Yohanan en una revelación. Habla de una mujer vestida de púrpura. Esa mujer, nada más y nada menos, es la que se hace llamar la Santa Iglesia. Por eso, aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre pueblo e iglesia. ¿Y quién dirige a esta mujer vestida de púrpura, escarlata y cubierta de oro y de piedras preciosas y perlas, y un cáliz de oro lleno siempre de abominaciones, inmundicias y fornicación? Como anuncié al principio, esta mujer o esta iglesia es la que se ha encargado de tergiversar la verdad y la ha ocultado para que no se cumpla todo lo establecido por nuestro Padre Celestial. Palestina no existe. También tuve que tener cuidado con las canciones que cantamos en la congregación. Por ejemplo, hay una canción que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Esa canción yo la escuché desde muy niño y hablaba de Palestina. Ya desde ahí los escritores
los enseñantes de dogmas falsos empezaban a meter la palabra Palestina para irla acomodando a lo que sería el territorio de Israel y Judá en Canaán, lo que hoy conocemos como la tierra de Israel. Recordemos que Canaán es la tierra que nuestro padre Abraham le dio, nuestro padre Yahweh le dio a Abraham como descendencia, para su descendencia, como herencia para su descendencia, como una herencia para su descendencia. Y prácticamente esa es la tierra donde habitaba el pueblo de Israel después de que fue sacado de Egipto. Y ahí, pues, hubo ciertas guerras también. Yahweh le preparó también un ejército de Israel para que se defendiera de las naciones que iba a encontrarse al paso del momento que llegara a la tierra prometida. No es casualidad que Israel tenga un ejército, como hoy día acusan a Israel que es un genocida, que pues está matando a mucha gente, pero es el mismo imperio que tergiversa la verdad, puesto que Palestina no existe. Dicen que en el año 335 después del Mesías fue nombrada Palestina por primera vez, en el año 135 DC, o sea, después del Mesías, cuando el emperador romano Adriano sofocó la revuelta de Bar Kokhba y decretó renombrar como provincia de Siria Palestina, lo que antes y ahora es lo que se conoce como provincia de Judea. Ese es el lugar donde habitaba el pueblo que fue llevado a ese lugar como una herencia. Pero la mentira ha hecho cambiar las cosas, ha hecho que se diga una mentira, que los judíos, al momento de que fueron esparcidos hacia las naciones, que fueron sacados y llevados a las naciones, dispersos por los imperios, ellos quedaron ahí porque también los filisteos formaban parte de la tierra de Canaán, un lugar muy pequeño hacia el sur de Canaán, donde estaban establecidos ellos. Y cuando los judíos retornaron, no fueron sacados por los judíos, los dejaron que vivieran ahí, que estuvieran pues que vivieran en concordancia con ellos, en una comunión con ellos, pero ellos empezaron a inventar la mentira de que habían sido su tierra invadida y que necesitaban tomarla de nuevo, y empezaron con esa mentira, apoyado por Irán, que realmente también es donde estamos entrando a la profecía, apoyado por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano siempre ha tenido la intención de apoderarse de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero recordemos que la palabra en el capítulo 17 de Segunda de Reyes nos dice que Yahweh iba a dejar una lámpara encendida por causa de David. ¿Cuál era esa lámpara encendida? La casa de Israel, la casa de los judíos, que es una de las tribus, y Jerusalén es la ciudad donde habita el gran rey, donde estaba la presencia del Padre y donde ha regresado su presencia nuevamente a Israel, y desde donde pues emigran mucha gente a ver el nacimiento del Mashiach, las estructuras que habían construido el rey David y Salomón, y toda la historia que ha ido aconteciendo a través de estos cientos de años de historia del pueblo de Israel. Entonces, Jerusalén es una ciudad muy importante, es la lámpara donde habita el reino de los judíos, el reino del sur. Y es lo que dijo la palabra, lo que dice la palabra de Yahweh, que hay una lámpara encendida por causa de David. O sea, de David descienden los judíos, de David y de los judíos desciende el Mashiach. Son ellos los encargados de cuidar el territorio que Yahweh le dio a nuestro Abino Abraham. Aunque el resto de las tribus fue disperso entre las naciones, vamos a tocar este punto más adelante, pero los judíos, después de que regresaron de Babilonia, después de que estuvieron cautivos en Babilonia, después regresaron ahí a su territorio y desde entonces han estado ahí. Fueron expulsados en 1492 también de España, pero vinieron a dar al continente americano. Sin embargo, en el lugar donde es Canaán, la tierra donde ellos habitan, ahí ellos han estado asentados por cientos de años y han retornado a su tierra desde 1948, cuando fueron expulsados por Inglaterra y por otras naciones que los sacaron de su territorio, que los persiguieron. Esto fue por causa del Imperio Romano, que los persiguió, los llevó, los sacó del territorio. Pero en 1948, cuando se formó nuevamente como un estado, como una nación,
pues se le reconoce como Israel, pero no es Israel en sí todo el grupo de las 12 tribus. Se le llama Israel porque realmente los judíos pues representan al reino del sur y habitan en ese lugar llamado Canaán, que hoy conocido como Israel. Pero desde entonces, desde 1948, también la nación ha tenido problemas con los palestinos, que son los descendientes de los filisteos, que ocupaban la parte sur del lado de Canaán. Entonces, con las mentiras del Imperio Romano, diciendo que los judíos han sido los invasores de ese territorio y de esa tierra, pues ha habido una lucha tanto espiritual como física, que la podemos ver a través de los siglos, desde el primer siglo, desde el tercer siglo hasta acá, cómo han sido ellos llevados a cautividad, han sido pues vituperados, han sido asesinados, han sido desterrados, pero en este último tiempo, en este siglo XX pasado, fue cuando se formó nuevamente la nación judía, la nación de Israel. Una parte, la tribu de Benjamín y parte de Leví, llegaron nuevamente a tomar esa parte fundamental para proteger y ser la lámpara encendida, como dijo nuestro Padre a través de su palabra. Y desde entonces los ataques constantes han estado sobre ellos. Mientras que nosotros los dispersos de la casa del norte estuvimos desterrados y estamos todavía fuera del territorio de Israel, estamos fuera de las naciones, pero estamos recibiendo la luz del Eterno, nos está restaurando, como dice el Hechos capítulo 3, donde estamos recibiendo la instrucción, la Torá, estamos volviendo a los atrios del Eterno para cumplir lo que nuestro Padre diseñó como pueblo para la gloria de su nombre. Aleluya. Así que Irán, que en 1935 cambió su nombre, que era el Imperio Persa, los persas o Persia, en 1935 cambió su nombre a Irán, Islamic República o República Islámica. Entonces, antes era una nación tolerante con las religiones, pero desde que se formó como una nación islámica, que también fue el Imperio Romano a través de la Iglesia, que formó a los musulmanes, para que de esta manera pudiera tener una ayuda para poder conquistar Jerusalén. Por eso vemos el domo de hierro ahí en la tierra de donde está el templo, está el templo de los musulmanes, porque Roma, la Iglesia, trató de conquistar Jerusalén, pero no pudo, y formar al musulmán en el año 700 de nuestra era, para que tuviera ayuda y lograr recuperar la capital de Jerusalén, para ahí establecer la sede, pero no pudo. Roma ha intentado por todos los ¿qué se podría decir? Medios de tratar de llegar a Jerusalén y tomar posesión y poner ahí la sede. Incluso ellos no son judíos, pero usan un kipá como si fueran judíos, tratando de imitar al pueblo que habita como una lámpara encendida en medio de las naciones, dando la luz que de allí vino la palabra de Yahweh, que de ahí vino la enseñanza del Mashiach, que de ahí vino la salvación para toda la humanidad, y que desde allí ese territorio está siendo resguardado por ellos. Por eso los ataques, por eso las luchas contra naciones, contra todo lo que vemos. Entonces, ¿qué dice aquí Apocalipsis? Que vemos una mujer que estaba vestida de púrpura, pero que tenía 7 cabezas. Y vamos a ver esas cabezas que simbolizan imperios. Vimos que a través de ese sueño que tuvo también Nabucodonosor y que le fue revelado cuál era el propósito, vemos aquí los imperios. Vamos a ver el primer imperio, que fue Egipto, cuando también Israel quedó como cautivo y fue llevado exactamente como esclavo a Egipto. Eso fue Egipto, luego siguió Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Van 6 cabezas, 6 imperios. Y falta uno por venir, como dice Apocalipsis capítulo 17, que dice: y me llevó a un desierto en espíritu, y vi a una mujer sentada sobre una bestia purpúrea, repleta de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas son 7 imperios. Han pasado 6. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego, romano. Y ahora falta la 7ª cabeza, que va a completar el final de los tiempos.
Y este imperio final se va a conformar de 10 naciones o de 10 cabezas, perdón, de 10 cuernos que simbolizan naciones o que simbolizan imperios también, que simbolizan también o que forman reyes, más bien dicho, reyes o naciones, y van a estar en el tiempo del fin. Y dentro de todo esto es donde entra Persia, o sea, Irán, que desde que Irán ha estado en escena, porque Yahweh así lo profetizó y lo dijo, que Persia sería también parte de este tiempo, puesto que de ahí salió Ciro, de ahí salió Darío, de ahí salió Artajerjes en el tiempo de Israel. Y con Ciro, pues fue cuando protegió al pueblo judío que estaba en la dispersión y que le permitió regresar y que le permitió construir el templo y que le dieron recursos. Incluso los soldados aportaron para que se formara este templo y lograra nuevamente Israel tomar posesión de su territorio. O sea, Ciro era del imperio persa, de lo que hoy es Irán. Pero los cambios en Irán vinieron cuando en el 700, que fue derrotado, cuando el imperio romano derrotó a los persas, ahí cambió la ideología de Persia. El imperio romano siempre ha estado atrás de todas estas naciones, en sus políticas, en sus religiones, ha influenciado en muchos de estas naciones, y por eso aquí dice Apocalipsis 17, una mujer vestida de púrpura. La única que se viste de púrpura es la Iglesia Católica Romana, del imperio romano, la única que maneja un incienso que agita y que mece y que tiene imágenes, idolatría, como no se puede expresar más. Aquí lo declara realmente esta palabra de Apocalipsis 17. Dice: me llevó un desierto un espíritu y vi una mujer sentada, una mujer es la iglesia, sentada sobre una bestia púrpura, repleta de nombres, blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y cubierta de oro y piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una parte un cáliz de oro lleno de abominaciones, y por otra las inmundicias de su fornicación. Escrito sobre su frente tenía un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de los fornicarios y de las abominaciones de la tierra. Como hemos dicho, esta mujer, esta iglesia, que así representa, una mujer representa a la iglesia representada por una mujer, es la que ha perseguido a los creyentes, a los que han buscado la presencia del Padre. Los ha perseguido con la Inquisición, los ha perseguido con torturas, con tantas cosas, como vimos a Nerón, que echaba a los creyentes hacia los leones. En España, la Inquisición. Todo esto nos lo dice claramente la palabra, pero muchos no se atreven a hablar de esto porque decaerían sus dividendos. Entonces, también dice en el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Yahshua, y al verla me sorprendí con sumo estupor. Esta iglesia, este imperio que manipula, porque no ha dejado de ser, aunque fue herida de muerte, como dice la palabra, cuando fue la Primera Guerra Mundial, que fue dispersado el reino del Imperio Otomano. El reino se dividió en dos, el Imperio Otomano y el Reino del Norte, el Reino del Occidente. Entonces quedó herida de muerte, pero no fue destruido completamente. Y aquí en el capítulo en el libro de Revelación nos dice que la bestia que fue herida de muerte va a resurgir con más fuerza, con más poder, y esa es la 7ª cabeza que hace falta en este tiempo. Y dentro de todo esto va a entrar también Persia, que desde su inicio, que también ahí llegó la doctrina musulmana, y por eso Persia ha estado atacando a Israel, ha estado en contra de Israel, y es la que hace que también los que ahora están en lo que es Palestina, los filisteos, son los que son palestinos y se hacen llamar palestinos, están recibiendo donaciones, armamento, equipo, para que se ataque a Israel desde ese lugar en su mismo territorio. Esto no lo dicen las demás gentes, pero lo podemos ver como en las naciones, en las grandes academias escolares como universidades, se empieza a enseñar toda este dogma, esta doctrina, adoctrinando a los estudiantes que el Islam
debe predominar en este último tiempo. Parte de lo que vamos a vivir, la séptima cabeza, el séptimo y último imperio, donde 10 naciones van a ser conglomeradas para subir en contra de Israel. Lo que vimos ayer con Persia, el ataque que recibió directamente a sus instalaciones nucleares, pues es una parte importante de la profecía, porque como vemos, dice la palabra en Daniel 2:21, que Yahweh es el que pone reyes y gobiernos en la tierra para que se cumplan sus propósitos de él, no del hombre, de él. Entonces, si Yahweh ha escogido a gobiernos que tienen tecnología, que tienen mecanismo armamentísimo y todo eso para poder utilizarlo entre naciones, pues prácticamente esta nación que se utilizó para ese propósito fueron los Estados Unidos de América, donde derribaron 3 bombas, destruyendo las instalaciones donde hay armamento nuclear. Es importante decirlo. Cancelan los videos por todo esto que se habla, pero es necesario conocer la verdad. No importa que nos cancelen los videos, tenemos que seguir predicando la palabra. ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo conozca el origen de todas las cosas, el por qué los conflictos, el por qué, cómo influye mucho el imperio romano a través de la dogma enseñanza. Por ejemplo, con Lutero se decía, no crean en los judíos, porque ellos mataron al Señor. Ellos son usureros, ellos matan niños y se beben la sangre. Lutero, según que se había convertido al cristianismo, pero desde el púlpito hablaba en contra del pueblo escogido de Yahweh, al pueblo de donde vino el Mashiach, los judíos, desde de la casa de David. Y por otro lado, cambió también, escondió los libros apócrifos donde está la voz de Israel, que revela lo que ha sucedido en las naciones, a donde ha llegado, las persecuciones, como por ejemplo con Antíoco Epifanes, en el primer siglo, cuando fue destruido el templo y que fue saqueado el templo. Antíoco Epifanes prohibió la Torá, prohibió hablar hebreo, prohibió el día de reposo, prohibió tantas cosas. El imperio romano no ha dejado de trabajar. La mujer que dice aquí que se viste, que lo que representa una mujer, es la iglesia católica romana, que no ha cesado en su empeño de atacar. Y políticamente, pues, unidas las naciones que son de esa rama, pues atacan a los gobiernos. Lo pudimos ver ciertamente en las elecciones de ciertos países, donde los frailes desde el púlpito le dicen, no voten por este candidato, no voten por este candidato porque este candidato es malo, no es bueno para nuestra sociedad. Ellos tienen influencia sobre los fieles, sobre los feligreses, de hacer que cambie la situación de un país, que cambie el entorno de un país. Por eso es que no se puede ver un poder oculto que está detrás de todo esto. Y aquí vemos también a Persia, Irán, que en el 700 llegó también a ellos, cuando llegó la instrucción, que la iglesia formó al musulmán, a los musulmanes, pues ahí empezó a ser dispersa la doctrina de los musulmanes y cada día se va haciendo más fuerte. Está superando incluso a los creyentes, que hoy día profesan ser cristianos. Y dentro de todo esto, Persia es la que ha estado duro con los ataques aéreos. Ustedes vieron todo este tiempo, estas semanas, cuántos ataques unidos a Libia, unidos a Siria, que están bombardeando constantemente a Israel. Y yo veo los noticieros cómo se burlan. Israel es un genocida, Israel es tantas cosas que le ponen y le atribuyen a Israel. Pero incluso pudimos ver que los misiles que entraban al territorio de Israel no mataban personas. Yahweh les estaba mostrando que aunque tenían tecnología, estaba permitiendo que entraran los misiles para que vieran que Israel no solo se puede defender con tecnología, que no depende de tecnología, sino que depende de Él, porque dice la palabra que Yahweh no se adormecerá ni se adormirá el que guarda a Israel. Bendito sea su nombre. Por eso vemos ahora, en estos últimos días, Irán lanzando ataques directos contra él, misil tras misil, misil tras misil. Sí, ha habido muertos, ha habido destrucción de ciudades, ha sido recíproca la respuesta de Israel hacia Irán, y vemos cómo se ha derramado mucha sangre en este último tiempo. Pero quiero decirles, el punto principal es aquí que Persia, Irán, lo que hoy es Irán, tiene mucho que ver en la profecía de hoy. Nosotros como creyentes, como pueblo de Israel, no debemos de tener miedo, porque debemos de saber que Israel no depende de un gobierno humano,
de ninguna manera. Hay gobiernos que lo van a ayudar ciertamente, como ha sucedido en el día de ayer y de ayer, pero Israel no depende ni nunca ha dependido de un rey humano. Yahweh ha permitido que los gobiernos humanos que él pone son para que se cumplan sus propósitos de él, como dice su palabra, que él es el que pone y quita reyes para conforme sus propósitos de él. Entonces, pues los reyes que hay aquí en la tierra, está su pueblo representando una luz en medio de las naciones, y por eso es atacada. El odio contra los judíos, el odio contra Israel, porque Israel tiene la verdad. Y aunque en este momento los judíos están con una venda así, aunque tienen la Torah, pero no han recibido al Mashiach. Por otra parte, la iglesia que se llama cristianismo o cristiana, aunque tiene al Mesías, pero no tiene la Torah. Entonces, de ambas partes hay un problema serio. En medio de todo esto está el pueblo que tenemos la Torah y que tenemos al Mashiach, que hemos entendido que el pueblo es Israel y que la Torah es su instrucción para guiarnos a una vida recta delante del Padre y en frente de las naciones. Pero Irán, aquí entra en esta profecía. Irán tiene que ser parte de la última cabeza, del último imperio. Y aquí donde dice en el Salmo 83, claramente nos dice la palabra, qué es lo que va a suceder. Porque vamos a regresar después otra vez a Apocalipsis 17, pero vamos a ir al Salmo 83 para ver qué nos dice esta hermosa palabra respecto al tiempo profético que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y leemos lo que dice así. Salmo 83, Tehilim 83. Oh Elohim, no permanezcas mudo, no estés sordo, oh Yahweh, ni te muestres pasivo. Mira el tumulto que hacen tus enemigos, y cómo los que te odian yerguen su cabeza. A tu pueblo le traman acechanzas, se confabulan contra los que tú proteges. Venid, dicen, borrémoslos ya que no sean pueblo, que no quede ni memoria del nombre de Israel. Así conspiran todos a una y forman liga contra ti. Las tiendas, aquí entran los 10 dedos, aquí entran las 10 naciones, que dice aquí la palabra de Revelación 17. Dice, las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal y Amón y Amalek, Filistea y los habitantes de Tiro. También los asirios se les han unido y se han hecho auxiliares de los hijos de Lot. Haz tú con ellos como con Madián y con Sisada y con Jabín junto al torrente Sison. Pues han dicho, ocupemos para nosotros la tierra de Yahweh. Mas tú, hazlos como el polvo en un remolino y la hojarasca presa del viento. Y sepan que tu nombre es Yahweh, Baruch Hashem, y que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Este salmo nos revela este tiempo magnífico, este tiempo del futuro que está ante nuestros ojos lo que acontece. Son naciones árabes, musulmanas, que van a ser parte de la séptima cabeza del último imperio, que vamos a ver qué es lo que dice este versículo clave. ¿Cómo va a ser este imperio? Va a ser un imperio cruel, un imperio como no ha subido otro jamás sobre la faz de la tierra. Y de vamos a ver esas naciones que dicen aquí, lo que dice exactamente este salmo. Este salmo habla de 10 cuernos, como vimos en Apocalipsis 17, que dice que tiene 10 cuernos. Vamos a ver esos 10 cuernos para que de esta manera sepamos lo que vamos a entender dónde están esos 10 cuernos. Dice así, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos que han pasado 6 cabezas, los imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y el imperio griego y el romano. Han pasado 6. Y ahora viene el séptimo, que es el mismo imperio romano, que es revivido, como dice la palabra, la bestia que fue herida de muerte, pero que fue sanada. Vuelve nuevamente a aparecer en escena para mostrar las cosas y grandezas del Padre Eterno. Vamos a ver los 10 cuernos o los 10 dedos, que son 10 naciones
o 10 reyes que van a estar en colisión, unidos nuevamente contra Israel. Quiero decirles que sí, Irán es uno de los que tiene deseos de acabar con Israel. Es uno de los que tiene deseos de tomar posesión de Israel y desaparecerlo de la faz del mapa. Porque está liderando con ansia, con sed de sangre, destruirlos y borrarlos de la faz de la tierra. Pero no ha podido. Por eso lo que pasó ayer, que lo que hicieron las naciones de Estados Unidos y de Israel, parando, como dice Jeremías 49, que dice que va a romper el arco va a romper su arco para que no siga adelante con sus propósitos. Entonces, como vemos todo esto, vemos que en este momento Irán ha sido detenido. Pero, mientras tanto esto sucedió, el resto de las naciones, comenzando con Turquía, el resto de las naciones musulmanas como Libia, Siria, Tubal, Gebal, todas las naciones que son Edom, Ismael, Moab, Agarenos, Gebal, Amalek, Filistea, Tiro y Asirios, están reuniéndose en este momento para formar la coalición que va a ser la séptima cabeza, el séptimo imperio que va a devorar la tierra. Esto viene después de todo lo que estamos viviendo. Nosotros no tenemos que tener temor, puesto que Yahweh es el que hace todas las cosas con un plan perfecto para que nosotros confiemos en él. Vemos que han pasado 4 imperios o cuatro animales que representan la estatua de Nabucodonosor, que vimos que fue Babilonia, que es la cabeza de oro. Luego vemos al imperio medo-persa, que representa el pecho y los brazos de plata. Vimos a Grecia, el vientre y muslos de bronce. Y ahora vemos a Roma con piernas de hierro. Ahora viene, que dice el último imperio viene mezclado de hierro y de barro. Un imperio que no va a tener mucho poder, porque solamente va a ser un poco de tiempo de su gobierno para perseguir a los Kadoshim. Pero va a gobernar, va a ser que se le dé el imperio a la bestia, al último imperio para perseguir a los Kadoshim. Vamos a pasar por la tribulación. Quiera quererlo o no, nadie va a ir para el cielo. Todos, así como dijo el Mashiach, y pensará que está haciendo trabajo para el Altísimo, pero empezará a matarlos y a perseguirlos. Así dice la palabra en Mateo 24. Puede usted leer el capítulo completo y ver toda la profecía de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, que nos enseñó la palabra de los últimos tiempos, cómo iban a suceder las cosas y qué es lo que teníamos que hacer para no tener temor. Y entonces vemos ahí que aparecen estos 10 cuernos o estos 10 dedos, que son Edom, Ismael, Moab, Agarenos, Gebal, Amón, y todos estos que son Jordania, Egipto, descendientes de Agar, Líbano, Jordania, Amalek, palestinos, y aquí vemos también a los asirios, que son Irak, Siria, Turquía, Irán, la diáspora en América del Norte, que es Europa y Australia. Sí, porque dentro de todos estos grupos, también en Europa, han habido gobiernos que han perseguido al pueblo del Eterno. Por ejemplo, vimos a Hitler, descendiente de los arios. Vimos a España, que expulsó al pueblo judío hacia esta nación. Y ahora vemos en esta nación de Estados Unidos a Donald Trump persiguiendo a los hispanos, que son la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel, parte de las tribus que se asentaron en Arzaret, llamado América, también conocida como Arzaret. Pero ha sido un pueblo rebelde, duro de servicio, que dice la palabra, que no han entendido, siguen en la idolatría. Por eso el libro de Jeremías, en su capítulo 7, versículo 14, nos dice, ¿dónde está Israel? Dice que están amasando tortas para hacerle tortas a la reina del cielo, invocando en lugares altos imágenes, ídolos. Y lo vemos por todo el continente americano, como estos pueblos, estas tribus han estado aquí haciendo invocaciones en lugares altos a imágenes, a ídolos, y postrándose ante ellos de una manera irreverente en contra de nuestro Creador.
Y aunque el Padre les ha mostrado su amor a través del Mashiach, del sacrificio del Mashiach, no han querido recordar. Cuando se les hablan de estas cosas, dicen, no. Nosotros vivimos por gracia. No quieren investigar la verdad. Pero el pueblo está siendo perseguido. Y gloria al Eterno que está siendo sacado de aquí antes de que venga lo peor. No han entendido que Yahweh aún en su misericordia los sigue protegiendo. Los sigue guardando. Mientras nosotros estamos aquí, pero sin temor tampoco. ¿Por qué? Porque sabemos el cumplimiento profético, lo que nuestro Padre dijo, habló y será hecho, porque Él es Elohim y no es hombre para que mienta y se arrepienta. Él dijo y Él hará. Por eso, todo lo que vemos aquí, como dice, los asirios son parte de Irak, de Siria, de Turquía, de Irán, y es parte de la diáspora en América del Norte, Europa y Australia. Sí, porque muchos de esos blancos, muchos de ellos han perseguido al pueblo de Israel. Por ejemplo, Inglaterra persiguió a muchos de sus seguidores cuando se formaban como parte de una iglesia y los expulsó y los hizo correr, vinieron a dar a América. Aquí se formó parte de lo que se llamó la iglesia. Aquí se fundamentó en este país, en God We Trust, en la Constitución quedó plasmada esa palabra. Pero, oh sorpresa, años atrás han querido desaparecer el Nuevo Testamento, han querido quitar la verdad, han querido quitar que no se pronuncie el nombre de Dios, y ahora, por momentáneamente se puede pronunciar el nombre del Eterno, pero hubo un tiempo en que no se podía pronunciar, que era prohibido hablarlo en lugares públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es parte de lo que estamos viviendo. Hay muchas cosas que en los púlpitos no se pueden decir porque parecería como un escándalo. Pero quiero decirles algo. Cuando los apóstoles, los discípulos del Mashiach llegaban a predicar y eran perseguidos, eran apedreados, eran muertos por causa de la palabra, no tuvieron temor. ¿Será que tendremos temor nosotros los de los últimos tiempos? No debemos de tener temor, porque la palabra es pan de vida, la palabra es poder que transforma, la palabra es que trae luz a la mente del hombre y le muestra un camino diferente. Por eso, todos los acontecimientos en las naciones, en los pueblos y lo que ha sucedido no es coincidencia. Todo tiene un porqué. Irán es uno de los que va a liderar junto con Turquía la coalición de las 10 naciones o de los 10 dedos o de los 10 reyes que van a formar el último imperio que va a ser devastador, el último imperio que va a ser perseguidor de los Kadoshim, como dice aquí el versículo 6 de Apocalipsis. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los cantos de los Kadoshim y de la sangre de los testigos de Yahshua, y al verla me sorprendí con sumo estupor. Mas el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y ahora no es. Está para subir del abismo y va a su perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se llenarán de admiración cuando vean que la bestia que era y ahora no es, reaparecerá. El imperio, la 7ª cabeza, el imperio que va a hacer las 10 naciones en conglomeración que va a subir en contra de Israel. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, o sea, 7 imperios, sobre los cuales la mujer tiene poder. Eso ha sido Roma. Roma se ha sentado sobre todos los imperios. Ha tenido poder para cambió la ley del Eterno, cambió el tiempo, cambió el día de reposo. Aquí lo dice claramente la palabra. ¿Quién iba a hacer que se cambiara esto? Ahora el imperio que viene va a ser todavía mucho más estricto, porque va a prohibir el día de reposo nuevamente. Por eso es importante los que guardamos el día de reposo hoy, porque en esta ley que ellos están formando y que ya hecho está firmada, muy pronto va a ser llevada a efecto y seremos perseguidos por no guardar el primer día. Cambiaron lo que Yahweh estableció el 7º día. Entonces todo lo que vamos a ver en este imperio último va a ser de más rigor. Dice esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 poderes o 7 reinos sobre los cuales la mujer tiene poder. Son también 7 reyes, los 5 cayeron, el uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga, el último que va a venir es el imperio
romano otomano, el musulmán, que es el que va a perseguir con espada, porque van a querer cambiar nuevamente todo lo establecido por nuestro Padre Celestial. Por eso aquí, en esta parte dice, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas con la bestia recibirán potestad. O sea, estas naciones unidas a Irán, Turquía, Libia, Asiria, las naciones árabes, Tiro, y todas van a ser la conglomeración de las naciones que van a subir en contra de Israel. Dice, recibirán poder como reyes por espacio de 1 hora, o sea, por muy poco tiempo. Estos tienen solo un propósito, dar su poder y autoridad a la bestia, o sea, a la séptima cabeza, al último imperio. Estos guerrearán con el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Adón de reyes y Señor de señores, y vencerán también los suyos, los llamados, escogidos y fieles. Díjome aún, las aguas que viste sobre las cuales tiene su sede la ramera son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste son como la bestia. Aborrecerán ellos mismos a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la abrazarán en fuego. Quiere decir todo esto, que la última cabeza, Irán, va a ser parte de este propósito, junto con Turquía. Recuerdo cuando el presidente de Turquía, Erdogan, fue proclamado como líder de esa nación, dijo, no tendremos otro Dios sino solo, y pronunció el nombre de los árabes, del nombre del Dios de los árabes. No lo voy a mencionar porque yo no doy gloria a otro Dios que no sea Yahweh. Pero él dijo que no se iba a someter a otro Dios que no fuera el de ellos. Y por lo tanto, ellos vienen acusando, vienen uniéndose todas estas naciones en una, la séptima cabeza, el séptimo imperio, el último imperio, para subir contra Jerusalén. Irán, que tiene mucho que ver en esta profecía, fue parado ayer, fue detenido, porque aún no se ha cumplido el propósito del Padre Eterno de estas naciones que se tienen que unir. Si esto hubiera sido que Irán lograra desarrollar la bomba y la derrama ya sobre Israel, no se cumpliría el plan del Eterno, pero fue detenido, porque ese es el propósito del Eterno. Así como Ciro ayudó a los Yahudí nuevamente de esta nación del norte, de Estados Unidos, como un Ciro moderno, ha ayudado al judío nuevamente a que Persia no destruya el pueblo que guarda la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, la lámpara encendida que brilla en medio de las naciones de donde vino el Mashiach. Pareciera un cuento rosa, pareciera una novela, pero es la realidad de nuestro tiempo. Por eso, Yahweh nos ha dado la oportunidad de arrepentimiento, nos ha enseñado, nos ha hablado a través de todas las palabras. Se le ha hablado al pueblo que ahora está siendo perseguido y que está siendo dispersado y llevado a su nación fuera de aquí. Se les ha hablado, no quieren entender, prefieren quedarse en el imperio romano. Son duros de corazón, duros de servicio, como he dicho en otros mensajes, pero el tiempo está llegando y ahora va a ser mucho más difícil que en el tiempo de ayer, que en el tiempo del pasado. Ahora no habrá alternativa, porque vendrá como nunca. Dice que vendrá con garfios, con garras destructoras, persecución sobre los que amamos y bendecimos el nombre del Padre, sobre aquellos que guardamos los mandamientos. Y esto no es para todos, pero la mayoría irá en cautiverio también y estará fuera de la promesa de nuestro Padre Celestial. Por eso dice la Escritura aquí que los que no fueron hallados en el libro de la vida, dice, la bestia que has visto era y ahora no es, o sea, es la séptima cabeza, el último imperio que entregará a la bestia. Dice, la bestia que has visto era y ahora no es, está para subir del abismo y va a su perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se llenarán de admiración cuando vean que la bestia que era y ahora no es, reaparecerá. Porque será una persona que hablará tan bonito, que cautivará a los pueblos, que cautivará a las naciones y dirán, miren, no hay paz, yo tengo la solución. Hay pobreza, miren, yo tengo la solución. No hay trabajo, yo tengo la solución.
vengan, yo soy. Y entonces dice la palabra que, como dice aquí claramente, se van a admirar de él y dicen, wow, él tiene la solución, él va a conseguir trabajos, él va a conseguir prosperidad. Y entonces dice que sus nombres van a ser sellados con su marca, ya sea aquí o en la mano. Este último imperio será el imperio de perdición, será el imperio que perseguirá a los que amamos y guardamos los mandamientos de Yahweh. Este imperio será tan duro, ya lo estamos empezando a experimentar. Ahora mismo lo estamos empezando a experimentar. Me sorprendió cuando vi la información que dice que parte de los asirios son estos grupos que están mezclados, que son Irak, Siria, Turquía, Irán, y parte de los que están en la diáspora, que están en América del Norte, como Europa y Australia. Gente de los países blancos, que también están siendo parte de este imperio, que vienen acosando al más débil, al humilde, al pueblo del Eterno. Pero el pueblo del Eterno no ha despertado. Pero dice que juntamente con la escritura, que cuando también los judíos, cuando venga la persecución, cuando venga el hombre de perdición, dice que van a ver, cuando vean, levanten su vista, van a ver a aquel que traspasaron, y así mucho pueblo van a ver y descubrir la verdad. Pero si me hablaron de la palabra, me hablaron del Mesías y yo confiaba en esta imagen, me hablaron de esto, yo confiaba en este ídolo, ¿cómo es posible que no lo pude entender? También los judíos, que ahora tienen la Torah, pero que no tienen al Mashiach, van a ver, si ese era el que crucificamos, ese es el que acusamos, oh, no puede ser. Y así mucho pueblo también, mira, me hablaron del Evangelio y yo no quise entender. Me hablaron de la Torah y yo la rechacé. Me hablaron de guardar estos días y yo lo rechacé porque pensé que la gracia era todo. Pero dice que su libro, su nombre no está en el libro de la vida. Pero sabes una cosa, quiero decirte claramente que todo lo que está sucediendo en este tiempo no es casualidad, es para mostrarnos la bondad y la misericordia del Altísimo. Aún hay tiempo. ¿Quieres dejar la idolatría? ¿Quieres salir de Babilonia, que es el imperio romano? ¿Quieres salir de la abominación? ¿Quieres salir de la hechicería? Ven, Yahweh te está esperando por medio de Yahshua HaMashiach. Aún hay perdón. Puedes decir, pero he pecado tanto que no sé si puedo tener perdón. La misericordia y la gracia fueron derramadas hace 2000 años con el sacrificio de Yahshua para perdonar todos tus pecados. Y como dice Yahweh en el capítulo 1 de Isaías, dice, vengan, pónganse a cuentas conmigo. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Padre nos da la oportunidad. Sí, en Él hay perdón. Sí, en Él hay entrada para perdón de nuestros pecados y transgresiones. Él es misericordioso. Es el único Elohim que tiene misericordia de su creación y de sus criaturas. Por eso, por medio de Yahshua, Él envió para que fuésemos perdonados de todas nuestras transgresiones que hemos cometido aquí en la tierra, de toda abominación, de todo lo que hayamos hecho. Si nos hemos arrepentido de corazón, Él va a cambiar nuestra forma de vivir. Saldremos de la idolatría, de la hechicería, de la adoración a imágenes y cultos paganos, y entonces conoceremos al gran rey, y nuestro nombre, que es lo más importante, será inscrito en el libro de la vida, como dice la escritura. ¿Quieres quedarte fuera? Rechaza todo lo que te he hablado en esta noche. ¿Quieres tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Ven, corre, aún es tiempo, aún hay tiempo para buscar la presencia del Padre Eterno. No te quedes, porque muy pronto podrá ser que ya no habrá retorno. El último imperio, la última cabeza que falta en el crucigrama, en el rompecabezas, está pronto a hacer su aparición. Y ya lo estamos viendo. Las naciones que estoy hablando aquí se están aglomerando en este momento. Después del ataque a Irán, ellos, los que hablan la palabra, los 10 dedos, las 10 naciones, se empezaron a reunir para ver cómo van a hacer su unificación y entrar en el escenario político, religioso de nuestro tiempo, y de esta manera implantar su imperio, su gobierno perseguidor contra los Kadoshim y contra aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh. Estamos a tiempo. Ven, no te detengas, porque esto es muy importante. No creas que es una fantasía. Los hechos son relevantes y nos están mostrando lo que sucede a nuestro alrededor. El Padre Eterno nos está permitiendo ver estos acontecimientos. Nada es coincidencia aquí en la tierra.
Todo tiene un propósito. Y si no lo tomamos en cuenta, podría ser muy tarde. Padre, esta es tu palabra. Esa es tu palabra que edifica. Esa es tu palabra que nos has enviado al Mashiach, y que a través de todas las visiones y de todos los gobiernos de la tierra y de todos los eventos de la tierra nos has dejado ver tu plan maravilloso. ¿En dónde estamos ubicados? Padre, si hay en tu pueblo, si hay una oveja que está descarriada, si hay un pueblo que necesita de ti, que quiere escuchar tu palabra, ven por medio de tu Ruach HaKodesh y entra en su corazón y muéstrale, revélate tu verdad para que te conozca. Perdona sus pecados, Padre. Ayúdales a confiar en ti y que salgan de Babilonia. Que reconozcan que solo tú y nadie más que tú mereces honra, honor, gloria y poder por siempre y para siempre. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Baruch Hashem, Yahweh. Este es el tiempo del fin. Los acontecimientos que hemos estado viendo no son para tener miedo, son para recapacitar. ¿Qué sucede en las naciones? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la economía está decayendo? Por causa de todo esto. ¿Qué viene? Hay mucha gente que se siente desesperada. Hay gente que se siente vacía. Hay gente que no encuentra un camino a dónde ir, a dónde dirigirse. Cuando el camino es sencillo, ir a los pies de Yahshua HaMashiach, postrarse delante de él, adorarlo, invocarlo, y vendrá la paz y el gozo, y vendrá la revelación para continuar en la vida. Esto es maravilloso. Este es el plan de Yahweh, y Yahweh nos ha enseñado. Abel Hernández te saluda, que Gilá Casa de Israel nuevamente te saluda cordialmente. Suscríbete y comparte la palabra para que llegue a más vidas. El tiempo corre. Shalom Ubrajot. Bendiciones.